Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, ¿no dejaría perforar las paredes de su casa? Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a los sirvientes, y se pone a comer, a beber, a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor. Se le reclamará mucho más. O mío reside, esta bemba, ella lleva o cogina como cualidades, como riquezas, como posibilidades, como oportunidades, queridos amigos. Después, al final, como se nos ha confiado mucho, también se nos reclamará mucho más. Por eso tenemos que procurar dar y dar lo mejor de nosotros. Porque si no, si nosotros no lo damos, no lo hacemos, dice aquí la palabra de Dios, será castigado severamente. Bueno, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental es esta frase, ¿verdad?, que acabamos de decir y que acabamos de reflexionar. Pero para cuestión mala evangelio, lleva, o ya apoyan de aponaje y ñandé, al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Upeare ña mañana, ya es mía, lleva la ñande cualidad cuera, vaya bañande, ñañe pinuya cu ea de hija, ya es, seame ese upea la serapisabe, seame ese co amba eco amabe, serogapube, se envirecobe, se menabe, se membicuera, será yicuera, será cuera. Es decir, queridos amigos, aquí tiene que estar esta conciencia elemental y fundamental de entrega y de generosidad hacia los demás. Por eso es que aquí, cuando Jesús dice: ustedes estén preparados también, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada, Pedro le pregunta: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Hoy hace mayores con hay privilegiados, porque ahora con hoy era pues cuerina peña de yara, rojoro, yuro, yapola, yerorea, oreo, que tiene grupo especial. La no hayan en día y nañan de yara. Pero por eso queremos saber si esta parábola vos le está diciendo solamente para la gente que va a recibir un regalo de parte de nosotros, o lo está diciendo a todos nosotros que hacemos parte también de este caminar en la construcción del reino de Dios. Eremina oreña de ya. Y el Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle el trigo? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, simplemente, queridos amigos, la pregunta retórica que nos está haciendo el autor sagrado es responderle: y bueno, es ese que se preocupa por el crecimiento de la persona. Nememo ayayepa ababepe la upea, doya poseiro pei por mía para su comunidad. Y esto es
uno de los fundamentos y es uno de los pilares de nuestra vida cristiana. Ahora, feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. También esto es importante, ¿verdad? Si nos encontramos ocupados en este trabajo. Upea dice ina peñan de yara o me eva cueñan de yara. O mo iba cue peñan de apritu uve, peñan de cobebe, oñe cuame eva cue ñandebe a través de una linda preparación para entender el mensaje de salvación. Ya prepara poná, ya poná, ya hendu poná. Sabiendo que este es un gran don y este es un gran regalo que el Señor nos da, pero, que tenemos que poner a disposición de los demás. Que así sea. Que así sea.